Reciban un cordial saludo de parte de Perú Tributos. En esta oportunidad vamos a comentar el tratamiento laboral durante esta etapa de cuarentena que algunas empresas vienen aplicando a sus trabajadores. En la práctica, hemos observado que ante esta situación de crisis ocasionada por la cuarentena, algunas compañías han optado por el despido de ciertos trabajadores, otras han optado por suscribir licencias sin goce de haberes, otras por aplicar los supuestos de suspensión de la relación laboral a causa de fuerza mayor, otras han suscrito acuerdos de renuncia a sus remuneraciones con los trabajadores y otras han suscrito acuerdos con los trabajadores a fin de tratar de sobrellevar conjuntamente esta situación. Seguidamente haremos algunos comentarios sobre estos supuestos. La regulación específica del tratamiento laboral durante la cuarentena la encontramos en el Decreto de Urgencia 029/2020, publicada el 20 de marzo de este año. Así, en su artículo 26, titulado Medidas aplicables durante el estado de emergencia nacional, tanto al sector público como privado, se establecen ciertos parámetros. El numeral 26.1 está dirigido a aquellos empleadores, a aquellas compañías que realizan actividades como prestación de servicios o venta de bienes esenciales. Es decir, en este grupo de empresas estarán pues las farmacias, los supermercados, las tiendas de abarrotes, ese tipo de compañías, ¿no? En el numeral 26.2 establece una regulación para aquellas empresas que no realizan actividades esenciales. En este caso estarán la mayoría de las compañías, por ejemplo las empresas constructoras, las empresas de arquitectura, estudios de abogados, estudios de contadores, en fin. Y para este segundo grupo establece un primer requisito, ¿no? Dice siempre que no se aplique el trabajo remoto. Es decir, para este segundo grupo deberá evaluarse si primero se puede o no trabajar de manera remota. En el supuesto que no se pueda, o de repente que se pueda parcialmente o de manera limitada, ¿no? Que no sea lo suficiente para el desarrollo de la compañía, entonces si es que no se puede aplicar este trabajo remoto, entonces los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores. Entonces la norma no nos da una posibilidad de escoger, es una norma imperativa y nos dice los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores que se desarrollará de acuerdo a lo siguiente. ¿Cómo se llevará a cabo esta licencia con goce de haber? Para el sector privado, señala, de acuerdo a lo que las partes señalen. Pero si es que no hubiera acuerdo, entonces corresponde la compensación por horas. Este es un escenario establecido por la norma, definitivamente pro trabajador. Lo que busca es que la remuneración no se vea cortada y por tanto la cadena de pagos y la supervivencia de estas personas de los trabajadores durante esta cuarentena no se vea diezmada, pero también evidencia una ficción de que la compañía, el empleador, tiene la liquidez suficiente para poder afrontar esta situación, que como veremos en los siguientes puntos, no necesariamente se va a producir. Dada esta situación de emergencia para algunas compañías, estas han decidido proceder con el despido de ciertos trabajadores, o de todos sus trabajadores inclusive. Este despido, al no tener una causalidad establecida por la norma, calificaría como un despido arbitrario, que generaría una indemnización precisamente por dicha arbitrariedad y que inclusive estaría sujeta a una indemnización por daño moral. A pesar de que el decreto de urgencia que hemos comentado anteriormente establece que los empleadores deben conceder una licencia con goce de haber, lo cierto es que las compañías durante todo este periodo no están operando y por lo tanto no están recibiendo ingresos, por un lado, y por otro lado, los trabajadores tampoco están asistiendo
y no están prestando sus servicios que pueda generar este pago de su remuneración. Entonces, ante esta situación, muchas compañías han dado la vuelta hacia la normativa general. Recuérdense que el decreto de urgencia es una normativa especial para la cuarentena. Entonces han mirado la normativa general, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, y en su artículo 11 establece el supuesto de suspensión laboral, ¿no? Que precisamente se genera cuando temporalmente cesa la obligación del trabajador de prestar su servicio y la obligación del empleador de pagar esta remuneración. Pero esta suspensión temporal no puede ser abierta, sino que el siguiente artículo, el artículo 12, establece una lista de cuáles son los supuestos que podrían aplicar como causales de estas suspensiones. Y básicamente en este caso aplicarían dos, ¿no? El permiso con licencia solicitada por el trabajador y concedida por el empleador, es decir, implica un acuerdo. Y la otra es el caso fortuito o fuerza mayor, cuando ocurre algo que escapa de la voluntad del empleador y del trabajador, que podría ser, como en este caso, una pandemia. La licencia sin goce de haber requiere que el trabajador presente una solicitud al empleador y que éste la evalúe a efectos de concederle un permiso por cierto lapso de tiempo sin la correspondiente contraprestación de la remuneración. Normalmente este tipo de licencias sin goce de haber se suele dar cuando el trabajador de repente necesita un tiempo para sus estudios o para cuidar a un familiar enfermo, en fin, ese tipo de situaciones. En este caso habría que ver si razonablemente es creíble que un trabajador decida, simplemente entrando en una cuarentena donde probablemente necesite recursos para poder pasar este lapso de tiempo, ¿no? Entonces sí es razonable que le pida al empleador no trabajar y que en consecuencia no le paguen, versus una decisión unilateral del empleador de simplemente no pagar la remuneración. Porque si nos encontramos ante este segundo supuesto, no existiría una verdadera manifestación de voluntad por parte del trabajador, ya que estaría siendo conminado a firmar el documento a cambio de que no sea despedido. Entonces ese documento no tendría valor, ¿no? Más aún si existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional de casos similares en los que el trabajador a veces se ha visto obligado a firmar y aceptar ciertas disposiciones, y eso pues no se considera una manifestación de voluntad, lo cual podría generar que nos encontremos ante un hecho de hostilidad por el no pago de la remuneración y la imposición de multas administrativas. Entonces, si es que se fuera a usar este tipo de licencias sin goce de haber, necesariamente tendrían que estar vinculadas a los otros supuestos habilitantes en la norma, ¿no? Como son, por ejemplo, la suspensión perfecta o el caso de acuerdos con el trabajador, siempre que no se vulneren los derechos mínimos laborales que establece la normatividad a favor de los trabajadores. La suspensión por causa de fuerza mayor, establecida en el artículo 15 del TUDO del Decreto Legislativo 728, que es la norma genérica, sería la base legal que algunas compañías están utilizando para poder suspender la relación laboral durante el periodo de cuarentena. Este supuesto faculta al empleador, sin necesidad de autorización previa de nadie, o sea, basta su manifestación, a la suspensión temporal perfecta con un plazo máximo de 90 días, mientras, en este caso sería mientras dure la cuarentena. La condición es que debe tratar, dicen, lo posible, el empleador debe agotar ciertas
acciones a fin de no agravar la situación del trabajador, como por ejemplo otorgar vacaciones vencidas o conceder vacaciones anticipadas o adoptar alguna medida razonable para paliar la situación del trabajador durante este periodo. Luego de efectuada la comunicación, la administración del trabajo realizará una verificación dentro de los 6 días desde recibida, desde producida esta comunicación por parte del empleador, y en caso de que evalúe y que no proceda la suspensión, entonces ordenará la inmediata reanudación y el pago de las remuneraciones por el tiempo transcurrido y seguramente las infracciones del caso, ¿no? Pero lo resaltante de esta normativa es que establece una salida a este caso. Es decir, por un lado tenemos el decreto de urgencia, que es una ficción en el sentido que presume que el empleador tiene liquidez y que tiene los resguardos como para poder cumplir con el trabajador, pero por otro lado tenemos un hecho real y fáctico, que es que la empresa no está operando por un lado, y por otro lado tenemos que este hecho de la pandemia sí califica como un hecho de fuerza mayor, que escapa de la voluntad del empleador. Entonces, optar por esta suspensión por fuerza mayor tiene su sustento, pero como ya dijimos, siempre va a estar la disyuntiva entre qué aplico, la norma general o la norma específica, que es el decreto de urgencia. Esto se va a terminar seguramente dilucidando en los juzgados, ¿no? En los juzgados que tengan que resolver estos casos. No obstante que el decreto de urgencia 029-2020 ha establecido como una obligación del empleador conceder una licencia con goce de haber, pues en la práctica algunas compañías se ven en la imposibilidad de cumplir con ello, debido a que no tienen la posibilidad, no tienen los fondos para poder afrontar esta situación, y han optado por la suspensión laboral aplicando el criterio de fuerza mayor. Entonces, a este tipo de empresas se recomienda, ¿no?, que previamente a hacer la suspensión, que implica la no prestación del servicio por parte del trabajador y el no pago de remuneración alguna, de suma alguna durante ese periodo, previamente a tomar esa medida, pues se trate, en la medida de sus posibilidades, de paliar esta situación mediante algunas recomendaciones, como por ejemplo hacer que el trabajador cobre vacaciones vencidas, ¿no?, vacaciones que no haya gozado, pues que las tome. Otras podría ser adelantar vacaciones que todavía no se han generado. Otra podría ser una reducción de sueldos durante el periodo que dure esta pandemia, este estado de emergencia. Y otra podría ser la modificación a la jornada de trabajo, de repente que sean menos horas, menos días, cosa que pueda implicar un menor impacto para el empleador y que por otro lado se asegure al menos que el trabajador pueda afrontar de manera limitada, pero afrontar esta situación de crisis. En la práctica también hemos escuchado de algunas compañías que han optado por suscribir acuerdos de renuncia de remuneraciones con los trabajadores. Es decir, hasta el 15 de marzo se les paga, y suscribir acuerdos mediante el cual el trabajador renuncia al cobro de remuneración alguna por la segunda quincena de marzo y en adelante, ¿no? Consideramos que estos acuerdos no tienen valor alguno, por cuanto en el derecho laboral existen derechos laborales mínimos que son irrenunciables. Este es uno de esos derechos mínimos y que tiene la calidad de irrenunciables, el derecho a la remuneración. Entonces, no creemos que sea viable este tipo de acuerdos. Por el contrario, evidencia una voluntad del empleador de
simplemente no pagar, en todo caso resulta más defendible el punto anterior, ¿no? Que es la suspensión por la fuerza mayor. Aparte de esta situación podría generar una situación de hostilidad laboral y de definitivamente multas administrativas. El acuerdo con los trabajadores parece ser una salida salomónica a esta situación. En esta opción implicaría que el empleador tenga que reunir o convocar a los trabajadores y explicarle la situación de la compañía, ¿no? El hecho de que no está operando por esta cuarentena, el hecho de que no tiene ingresos y que existe la imposibilidad de cubrir totalmente todas las obligaciones, básicamente el sueldo. Se podría acordar, por ejemplo, una reducción de la remuneración al sueldo mínimo en tanto dure este estado de emergencia, reducir jornadas tal vez, ¿no? de trabajo, a efectos de que le sea viable al empleador cumplir con su obligación, y por otro lado permitirle al trabajador que pueda sobrellevar de manera limitada, pero sobrellevar esta situación. De darse este acuerdo, se podría cumplir con lo establecido en el decreto de urgencia, que es la norma específica, por cuanto sí podría darse el goce de haberes, pero en base a esta remuneración reducida previamente acordada con el trabajador. Por otro lado, en el supuesto de que la compañía no tenga liquidez alguna y no pueda ya, o sea, algo ínfimo lo que pueda su capacidad de respuesta ante esta situación, entonces no le quedará otra opción que acudir a la suspensión perfecta por fuerza mayor. Sin embargo, en este supuesto la norma exige o recomienda, solicita al empleador que tome las medidas en la medida de su posibilidad de no causar mayor daño al trabajador, ¿no? Y justamente una de esas podría ser este acuerdo, ¿no? De no abandonar totalmente, sino de reducirle la remuneración al sueldo mínimo, ¿no? Claro que cuando estamos ante el supuesto de fuerza mayor no es necesario el acuerdo, pero si es que se hace, sería una muestra de la buena voluntad del empleador de solucionar esta situación. Al fin y al cabo, si es que llegase este caso a una controversia, pues siempre es bueno contar con la documentación necesaria de lo que se haya hecho, de los pactos, de los acuerdos que se hayan hecho, a efectos de poder tener una defensa. Finalmente, les hacemos llegar este cuadro de infracciones de índole laboral, ¿no? Donde el no pago de la remuneración calificaría como una infracción grave que va a ser sancionada de acuerdo al número de los trabajadores. No olvide suscribirse a este canal, donde estaremos presentando nuevos videos relacionados al ámbito tributario, laboral, societario y en general al quehacer empresarial. Muchas gracias.